Muchas bendiciones a todos, que la paz del Señor nos acompañe. Viernesito, viernesito ya. Esperemos que tengamos un feliz fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, empezando con la oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace sabios, pero el hombre sabio no espera que se le den todas las condiciones adecuadas para sentirse bien, para vivir con profundidad, sino que sabe vivir con hondura en cualquier situación. El que halló la profundidad por la obra del Espíritu, vive esa profundidad en cualquier circunstancia. El, el labrador, el artesano, el herrero, el alfarero, etcétera, cada uno se muestra sabio en su tarea. Sin ellos no se construiría ciudad alguna, ni se podría habitar ni circular por ella. Ellos aseguran la creación eterna. El objeto de su oración son los trabajos de su oficio. Sirácides 38, 26, 36. Por esto, pero esto implica la capacidad de vivir a pleno cada instante, sin evadirnos en el pasado ni en el futuro, como nos enseña la sabiduría de la Biblia. Así dice Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana se preocupará por sí mismo. Cuando logro hacer algo, aunque sea pequeño, con mi trabajo generoso, tengo que sentir que el poder del Espíritu se prolonga a través de mí y así brota espontáneamente un canto alegre y agradecido. Amén. En Espíritu Santo, ven, acompáñanos en estas lecturas, que seamos únicamente instrumentos para que, pues, la buena nueva pueda llegar a todos los rincones de la tierra, como es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos entonces hoy con lo que es el séptimo mandamiento, en el inciso quinto, justicia y solidaridad entre las naciones. Numeral 2437. En el plano internacional, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. Diversas causas de naturaleza religiosa, política, económica y financiera confieren hoy a la cuestión social una dimensión mundial. Es necesaria la solidaridad entre las naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados. Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos y no, sino usuarios, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones. Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, sino usuarios, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural, económico, redefiniendo las prioridades y las escalas de valores. Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad y de caridad
es también una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia. La ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas extraordinarias, causadas, por ejemplo, por catástrofes naturales, epidemias, etc. Pero no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia, ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencien relaciones equitativas que los países menos desarrollados. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación. Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el tercer mundo, forman la masa mayoritaria de los pobres. Acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye las bases de todo desarrollo completo de la sociedad humana. Este multiplica los bienes materiales y los pone al servicio de la persona y de su libertad. Disminuye la miseria y la explotación económicas. Hace crecer el respeto de las identidades culturales y la apertura a la trascendencia. No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá entender siempre el bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. Inciso sexto, el amor de los pobres. Numeral 2443. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Mateo 5:42. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Mateo 10:8. Jesucristo reconocerá reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. Mateo 25, 31, 36. La buena nueva anunciada a los pobres. Mateo 11, 5. Lucas 4, 18. Es el signo de la presencia de Cristo. El amor de la iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús, Mateo 8:20, y en su atención a los pobres, Marcos 12, 41, 44. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. Efesios 4:28 no abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o de uso egoísta. Ahora bien, vosotros ricos llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están
tomados de herrumbre. Y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días, que son los últimos. Mirad el salario que no habéis pagado a los obreros que separan que cegaron vuestros campos, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo, él no os resiste. Santiago 5:1-6. San Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. San Gregorio Magno. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Isaías 58, 6, 7, Hebreos 13, 3. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Mateo 25, 31 al 46. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres. Tobías 4, 5, 11, Sirácides 17, 22. Es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Mateo 6, 2, 4. Y Santiago 2, 15 al 16. eh, aquí, en el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Lucas 3:11. Dad más bien, dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Lucas 11:41. Si un hermano o una hermana están desnudos, carecen del sustento diario y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaros, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago 2, 15, 16. Bajo sus múltiples formas, indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas y por último la muerte. La miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado de la necesidad que tiene de salvación. Por ello, la miseria humana trae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por eso los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros no ha cesado de trabajar para aliviarlos
defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables. En el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas, año jubilar, prohibición del préstamo a interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago cotidiano del jornalero, derecho de rebusca después de la vendemia y la siega, corresponden a la exhortación del Deuteronomio. Ciertamente nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy y yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Deuteronomio 15:11. Jesús hace suyas estas palabras, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Juan 12:8. Con esto no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias. Amos 8:6. Sino que os invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. Mateo 25:40. El día en que su madre le reprendió por atender a la casa en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Resumen, numeral 2450. No robarás, Deuteronomio 5:19. N- Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:10. El séptimo mandamiento prescribe la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Los bienes de la creación están destinados a todo género humano. El derecho a la propiedad privada no anula el destino universal de los bienes. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. El robo es una usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La iglesia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado. La ley moral prohíbe los actos que, con fines mercantiles o totalitarios, llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como si fueran mercaderías. El dominio concedido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del resto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras. Los animales están confiados a la administración del hombre, que les debe benevolencia. Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre. La Iglesia pronuncia un juicio en materia económica y social cuando no exigen los derechos fundamentales de la persona, perdón, o la salvación de las almas. Cuida del bien común temporal de los hombres en razón de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda vida económica y social. El punto decisivo de la cuestión social estriba en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho, a todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad.
El valor primordial del trabajo atañe al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. Mediante su trabajo, el hombre participa en la obra de la creación, unido a Cristo. El trabajo puede ser redentor. El desarrollo verdadero es el del hombre en su integridad. Se trata de hacer crecer la capacidad de cada persona a fin de responder a su vocación y por lo tanto a la llamada de Dios. La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. En la comunidad, en la multitud de seres humanos, sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola. En dicha multitud hay que oír a Jesús que dice, cuanto dejasteis de hacer con uno de estos, también conmigo dejasteis de hacer. Mateo 25:45. Artículo 8. Perdón, aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ya suficiente, y próximamente vamos a leer el artículo 8 que es el octavo mandamiento. Pedimos aquí al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos abra el entendimiento, que nos deje, que nos ilumine, mejor dicho, en el camino que lleva a la salvación. Y que la paz del Señor nos acompañe en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.